Buenas tardes. Perdón, es que estoy un poco agripado y estaba yo a punto de no venir, pero bueno, ya las aspirinas hacen lo suyo para sacar fuerza. Bueno, pues ya Humberto Musacchio pues fue bastante exhaustivo y elocuente sobre lo que son las reformas estructurales que, como bien recordó, pues Christine Lagarde, esta señora que preside el Fondo Monetario Internacional, ahora sí que como Rubén Aguilar, ¿verdad? Lo que el presidente quiso decir con sus reformas estructurales, pues es privatización, ¿no? Eso está claro. Y además puso ejemplos que todavía nos ponen los pelos de punta. Habló de que se está promoviendo la privatización en la educación, en la salud, en la energía y en las telecomunicaciones. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que cómo se está viendo desde fuera este plan, el Pacto por México y el plan de reformas que está impulsando el señor Peña Nieto con el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, pues el tema es, lo podemos sintetizar, todas estas reformas, desde la laboral, porque ahí comenzó este acuerdo, aunque no se había firmado, desde la laboral, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma que se hablaba de la entrega de los, que garantiza que los extranjeros puedan comprar partes de la frontera y de las playas, y que además ya pueden ser propietarios 100% en inversiones en estas zonas, ¿no? Entonces, podemos sintetizar que todas estas y las que vienen, porque traen un paquete muy grande de reformas, tienen un propósito, que es el de desmantelar el Estado social y acabar con todas las conquistas logradas en la Revolución Mexicana y aún en el cardenismo, ¿no? O sea, todos los derechos sociales, incluso la educación pública como tal, el derecho a la salud, la propiedad social y colectiva, esa está amenazada. Entonces, está claro que estas reformas lo que pretenden es arrancar las conquistas, pocas o muchas, que el pueblo mexicano ha logrado. Pues estamos viendo de qué tamaño es esta reforma, ¿no? Es una reforma histórica que podría llevarnos al siglo XIX con todo y empresas deslindadoras y extranjeras que se encargarían de los servicios básicos y los servicios públicos. Porque incluso la reforma educativa es una reforma privatizadora. Seguramente aquí ya han comentado el tema de la reforma educativa, y bueno, toda esta parte que habla, que en realidad es una reforma laboral para los maestros, más que una reforma, no habla de los procesos educativos, no habla de las condiciones en las que se desarrolla el aula, la formación, la enseñanza y el aprendizaje. De eso no trata nada. Solo trata el tema de que ahora las escuelas pueden ser autónomas, bueno, tienen cierta autonomía, pero para conseguir recursos. Y que si le agregamos que la ley de inversiones público-privadas, que ya está aprobada, pues lo que va a hacer es que si una escuela necesita un servicio, en lugar de que el gobierno lo garantice, va a haber una empresa con la cual se pueda firmar un contrato, y al final de cuentas, esa empresa va a tener control sobre la escuela, porque toda empresa privada, y ese es el gran truco de toda esta historia, es que está basada en el interés privado. Y cualquier inversión privada no es de beneficio colectivo, no es para poder cumplir un derecho o resarcir una situación. Cualquier empresa privada que invierte en cualquier rubro pretende sacar ganancia. Y entonces, si los derechos y los servicios públicos se rigen bajo la lógica de la ganancia, pues ustedes ya sabrán cuáles son las consecuencias, ¿no? Que es esquilmar, sacar y cobrar más a los ciudadanos a cambio de un peor servicio, porque tampoco es cierto que que la empresa privada es mejor que la pública. Lo vivimos diario, lo padecemos diario. Quien tenga gas natural sabe perfectamente de qué se trata. Quien usa un celular sabe perfectamente cómo aquí nos cobran las tarifas más altas que en Europa y Estados Unidos, pese a que ganamos 10 veces menos, y nadie puede protegernos, ¿no? del cobro de tarifas telefónicas o de comisiones bancarias, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, el asunto está que la justificación que hay de todas estas propuestas y reformas y las que vienen, incluida la reforma del petróleo, es que no hay otro camino,
que la única salida que tiene México para obtener recursos, generar empleo, para sacar adelante la economía es vendernos, vender el territorio, vender las empresas, vender los derechos y vender a la gente. Entonces, realmente todo eso de que hemos estado hablando del neoliberalismo en todos estos años, encuentra hoy su amenaza más dura en este gobierno. Y lo peor de todo es que están dispuestos, como bien decía Humberto Musacchio, están dispuestos a llevarse todo. Y ya no se van a preocupar de nada. No les va a preocupar si se incendia el país, porque a final de cuentas lo que quieren es, pues, de las cenizas hacer un negocio. Entonces no les interesa la población, no les interesan los jóvenes, no les interesan los niños. Y entonces tenemos que, pues que frente a eso, pues ellos no van a tomar una decisión favorable al pueblo de México, no van a defender a la gente, no van a defender la soberanía nacional ni siquiera el territorio. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque somos la única oposición. Si nosotros no hacemos nada, van a pasar por encima de este país, a costa de lo que eso significa, porque hay muchos mexicanos dispuestos a no dejarse. Y lo estamos viendo en Guerrero, y lo estamos viendo en Oaxaca. Pero cuando un movimiento, aunque tenga toda la razón, no, digamos, no tiene la fuerza suficiente para vencer al adversario, para detener al gobierno, por falta de apoyo o porque el gobierno está dispuesto a pasar por encima de cualquier gremio sin importar las consecuencias humanas, incluso de gobernabilidad, tiene que buscar salidas o formas de lucha que conciten el apoyo social. Las acciones desesperadas, la violencia propiamente dicha contra los inmuebles, contra los edificios, contra las patrullas, contra la policía, pues es una manera de desfogar el coraje, de sacar la desesperación. Se entiende, pero no se justifica, porque esa vía le abre toda la oportunidad al gobierno para reprimir. Y en lugar de hablar de las demandas de los maestros, en lugar de hablar del tema de la privatización, estamos hablando de la violencia. Cuando nos tienen discutiendo si la rectoría de la UNAM, que si las carreteras de Guerrero, y las demandas de fondo de esos movimientos ya ni se tocan. Y ese es un error. Nosotros como movimiento tenemos que buscar las vías que nos favorezcan a nosotros como sociedad para dar una lucha en mejores condiciones. Y en el caso de los maestros, que Morena y quienes estamos en la izquierda apoyamos su demanda contra la reforma educativa, porque es una reforma laboral, porque detrás de esa reforma está el intento de quitarles la estabilidad laboral, está el intento de controlar. Si ya el sindicato y los caciques sindicales no van a controlar las plazas, pues ahora los va a controlar la autoridad con el mismo criterio, porque nadie nos dice que la señora Elbester Gordillo, el señor Jongitud Barrios, y si le damos más atrás, todos los líderes sindicales charros, que tanto hoy denostan, les fueron útiles al sistema. Y si estaban ahí, fueron por el gobierno federal, fueron por el PRI. El PRI creó esos líderes sindicales, el PRI los ha usado cuando les sirven y los ha tirado cuando ya no les sirven. Entonces, que no nos vengan con que ahora sí quieren recuperar lo que ellos le entregaron. Lo que ellos quieren en todo caso es terminar con la fuerza del sindicato y con la capacidad de negociación de los maestros. ¿Para qué? Pues para ir entregando porciones de la educación, por un lado, con los despidos, acabar con las normales rurales, ya no van a ser necesarias, ¿no? Porque ahora, pues, el que tenga las capacidades, entre comillas, medibles de un examen y pase ese examen va a poder dar clases y mantener la plaza, aunque no sepa nada de didáctica, no tenga ni información de pedagogía. Entonces, vamos a un deterioro de las condiciones de enseñanza y aprendizaje por esa vía. Y por el otro lado, pues les van a quitar todas las prestaciones. Y entonces, esa reforma laboral que ya se aplicó a todos los trabajadores del artículo A, del apartado A del artículo 123, pues ahora se les va a comenzar a aplicar también a los del apartado B, que son los trabajadores al servicio del Estado. Y ese es el primer paso. Entonces vamos a una degradación de las condiciones laborales y pues vamos a regresar al siglo XIX, cuando no había sindicatos, cuando no había derechos,
cuando los trabajadores eran presa de lo que el patrón o el gobierno deseara. Y entonces, frente a esa realidad, pues tenemos que, digamos, fortalecer la solidaridad con quienes están defendiendo sus derechos, y en este caso los maestros. Siempre también planteando que la lucha pacífica, la lucha política, que no quiere decir la lucha pasiva, sino la lucha organizada y masiva del pueblo, puede ser más eficaz que la desesperación ante la cerrazón y la sordera del gobierno, pues hacer uso de la violencia. También tenemos que discutir sobre los métodos de lucha, porque también tenemos que ir a fondo. La violencia le conviene al gobierno, y ya dijimos por qué razones, pero también le conviene porque así también inhibe la participación, le mete miedo a la gente. Entonces también no podemos caer en esa trampa, pero tampoco podemos dejar solos a los maestros. Entonces tenemos que rodear de solidaridad estas luchas, porque así va a estar todos estos años. Estos años son años de lucha, son años de resistencia, porque pues ya lo decía ayer una periodista, Dolia Esteves, que presenta un libro con entrevistas de 9 embajadores norteamericanos en México, y donde demuestra cómo cada embajador en los últimos 30 años ha influido, obviamente porque representa al gobierno norteamericano, en las principales decisiones. Entonces, incluso hay la anécdota que no cuenta el señor Davidoff en su libro del oso y el puercoespín, que cuando fue el fraude electoral en 2006, él y un grupo de empresarios y de panistas recorrieron el país con un mapa en la mano, viendo dónde estaban los negocios de los Estados Unidos, a cambio del apoyo político a Calderón. Pues lo mismo está ocurriendo hoy con el fraude electoral del señor Peña Nieto. Y hoy nos dicen que esto de la compra del voto de los pobres es un asunto de todos, que todos lo hacen, que ya es normal, que es parte de nuestra vida cotidiana, casi casi. O sea, nos están engañando con la idea de que aquí esa es la forma normal de democracia, y que entonces pues nadie diga nada, porque así es, aquí se compra el voto y así se ganan las elecciones. ¿Para qué? ¿Eso qué quiere decir? Nos están preparando para una nueva era del PRI, para que el PRI se quede varias décadas, para hacerle útil a los intereses extranjeros, ni siquiera ya nacionales. Y todas las leyes estas que están viendo, entre comillas, contra los monopolios, como la de telecomunicaciones, van a permitir monopolios extranjeros. Lo que en Estados Unidos no permiten, porque allá no puede haber más del 25% de inversiones en una empresa, en un sector, aquí lo van a permitir, que no alcancen el 50%, pero hasta el 50% pues es muchísimo. Y entonces ya sabemos también cómo se las gastan con estas simulaciones, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el señor Peña Nieto está entregando el país como factura a cambio del apoyo político. Y entonces, lo que tenemos que plantear, por un lado, es, si nosotros somos la única oposición, es decir, si la izquierda organizada, Morena, más los otros movimientos sociales que están en todo el país trabajando, luchando y defendiendo el territorio y los derechos, somos la única oposición, pues nos tenemos que juntar. Y nos tenemos que hacer a la idea de que nos tenemos que movilizar. Ya no basta con que nos juntemos y digamos estemos juntos, que está muy bien, y que estemos escuchando y que estemos trabajando y que estemos platicando. También tenemos que actuar y convocar a otros ciudadanos a actuar. Porque si no lo hacemos, pues no va a haber otra que la violencia. Porque yo lo que les digo es que hay mexicanos que no se van a dejar. Y eso de no se van a dejar quiere decir muchas cosas. Porque estos están dispuestos a todo. Y mientras menos apoyo social, más violencia va a haber. Mientras menos oposición y protesta haya en la calle, más violencia va a haber. ¿Por qué? Porque ellos están decididos a todo y van a medirle también a la fuerza de los movimientos para aplastarlos. Entonces tenemos que hacerle mucho más caro y casi prácticamente imposible la represión al gobierno. Pero para eso nos tenemos que movilizar y no seguir viendo que la lucha es de los otros, porque no somos maestros, porque no somos estudiantes de la UNAM, porque no estamos, en nuestro territorio no hay una minera que esté amenazando nuestro territorio, porque aquí no es una playa, no,
tenemos que hacer conciencia de que todos esos que están en diferentes lugares de la geografía luchando son parte de nosotros y tenemos que hacerlo consciente. Y ya no tenemos de otra. Ya hemos pasado de la resistencia muchos años y tenemos que seguir resistiendo, pero tenemos que pasar a la respuesta, porque estos no se van a quedar como Calderón, nada más a nivel de aprobar leyes y de prometer cosas. Van con todo por todo. Y entonces lo que no hagamos nosotros se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Y entonces, pues creo que es necesario que asumamos la responsabilidad. Y yo les decía, bueno, ellos dicen que solo hay este camino, ¿no? El camino de la privatización, el camino ellos dicen de modernizar, ¿no? Una palabra tan mentada que es modernizar. Cuando uno ve las formas reales en las que se ejerce el poder, no hay modernidad alguna. Aquí hay cacicazgos, la televisión está en manos de unos caciques y el gobierno les sirve a esos caciques. Acaban de hacer una reforma de telecomunicaciones. Esa reforma es a la medida de Televisa. Claro, van a perjudicar a Slim porque las telefónicas extranjeras quieren entrar al mercado de la telefonía y entonces va a haber competencia en telefonía y monopolios en la televisión. O sea, es doble vara para un mismo sector. Pero nadie está hablando, ni nadie está pensando de que además de esas decisiones está la entrega de toda la infraestructura pública a empresas extranjeras. Todo lo que hizo CFE en materia de fibra óptica, la Comisión Luz y Fuerza del Centro, se les va a entregar. Y ese dinero es nuestro. Costó mucho dinero, más de 30,000 millones de pesos que se invirtieron durante 10 años para hacer esa infraestructura. Y nadie pregunta cuánto van a pagar por usarla, porque ya la están usando, Televisa ya la está usando, Telmex ya la está usando, TV Azteca la está usando. ¿Cuánto gana el pueblo mexicano por eso? Yo estoy seguro que nada. Fui la semana pasada a un seminario de Walmart, de gente que está luchando contra el establecimiento del modelo Walmart, porque el modelo Walmart, que es el modelo económico real, es un modelo en el que yo llego, me establezco además pagando sobornos para que cambien el uso de suelo, no importa si es una zona arqueológica, no importa si allí había un edificio histórico o parte del patrimonio de los mexicanos, no importa, lo arrasamos y hacemos un mall y una tienda comercial. Pues resulta, y vinieron gente de Estados Unidos, los que están siguiendo el juicio por los sobornos en Estados Unidos, que han descubierto que el 99% de las tiendas de Walmart se han establecido con sobornos. Y que han beneficiado a funcionarios públicos de todos los partidos. Y en ese sentido, bueno, esos mismos que ahora firman el Pacto por México, digo, para que tampoco generalicemos tanto, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este modelo pues destruye la economía local, destruye a los productores, acaba con todo y encima solo pagan unos salarios por debajo de la ley. Y es lo único que hacen, porque no pagan impuestos. Porque no pagan incluso a veces los servicios. Hay estados que les regalen la luz y el agua. Entonces termina siendo un gran negocio a costa de la economía nacional y a costa de los consumidores, porque tampoco crean ustedes, bueno, ya los conocen, que venden sus productos súper buenos, ¿no? Es casi como luego mercadería china con marca Walmart, ¿no? Y de ese que no sirve, que se rompe y de mala calidad. Entonces, no es verdad que ese modelo lleve adelante, es un modelo depredador, pero ese es el modelo económico que está siguiendo este gobierno y el gobierno anterior. Entonces, frente a eso, pues hay mucha gente que se está defendiendo. Y entonces, yo decía que ellos dicen que es el único modo de atraer recursos y de generar empleos, pero en los últimos años se ha discutido mucho sobre el proyecto de nación y se ha ampliado, digamos, la visión de lo que son los problemas nacionales en todos los rubros y al mismo tiempo se han construido respuestas para los temas más importantes del país que desde otra lógica. Por ejemplo, se habla de la reforma educativa, ¿no? Y esta reforma educativa, que es más una reforma laboral, desde la perspectiva de un proyecto alternativo, el centro de una reforma educativa, pues debe ser la educación misma, la formación de los niños, de los adolescentes. Y si eso se ve desde ahí, pues entonces se tiene que cambiar el concepto educativo. Primero tiene que haber una educación integral, porque hoy nos dicen que ahora se va a evaluar
y que está el examen de PISA y que la OCDE va a estar siguiendo los contenidos para mejorar la educación. Pero ¿qué tipo de contenidos son los que ese tipo de exámenes miden? Pues son las habilidades y competencias, así le llaman ellos mismos, pero reducen el conocimiento a ciertas habilidades que tienen que ver con el aprendizaje, pues, memorístico y de algunas cosas, eliminando toda reflexión, todo conocimiento profundo, incluso toda formación cívica, filosófica y de concepto de vida, ¿no? Reducen el conocimiento al conocimiento aplicable y por lo tanto medible. Entonces no se va a medir el proceso educativo en su conjunto del salón de clases, sino digamos, una serie de conocimientos tanto para el maestro como para los alumnos. Y en Proyecto Alternativo de Nación, que hemos estado discutiendo en los últimos años, propone todo lo contrario. Propone una educación integral basada en una formación, por un lado, artística, es decir, tiene que haber la formación artística y cultural, la construcción de las sensibilidades desde el niño, pues para escuchar música, diferentes géneros de música, aprender a tener una relación con el arte, como una manera de sensibilizarse y de humanizar aún más la formación. Y en ese sentido, nada de eso está en esta reforma, por lo cual, pues es obvio que es una reforma que tiene propósitos más laborales y de control político que realmente educativos, ¿no? Y por el otro lado, en el Proyecto Alternativo de Nación se plantea que debe haber la lectura desde la entrada de la escuela, debe ser un hecho cotidiano. Se debe promover la lectura como una manera de crear y recrear y de formar un hábito para toda la vida, para que el aprendizaje y la convivencia con el conocimiento sea algo permanente, ahora sí que desde niño hasta que uno es mayor. Siempre hay que aprender, y ustedes lo saben, que aprender pues es algo no solo importante para poder ahora enfrentar los nuevos escenarios, las nuevas realidades, sino también es algo satisfactorio que permite acrecentar pues nuestro entendimiento del mundo, pero también ampliación de nuestras sensibilidades y de nuestras perspectivas. Y bueno, en ese sentido, la evaluación que hoy el gobierno federal quiere hacer es una evaluación, yo decía, de conocimientos cuantificables. Cuando en el Proyecto Alternativo de Nación se propone una evaluación, los maestros mismos aceptan una evaluación, pero con criterios consensados con los maestros, con la participación de los maestros mismos y además evaluando el desempeño en el salón de clases. Y ese desempeño tiene que medir las condiciones en las que se dan las clases. Por ejemplo, nadie piensa cuando se hace un examen que no hay bancas suficientes, o que el pizarrón no existe, o que el techo es de lámina y se calienta, y entonces a ciertas horas todas las condiciones en las que se da la clase. Y tampoco nadie piensa, en esta reforma educativa no se dice que el gobierno federal ha preferido contratar egresados de secundaria que maestros egresados de la normal superior o de la escuela pedagógica, de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Por qué? Pues porque así paga salarios de hambre. Les paga una cuarta parte de lo que paga un maestro a un estudiante de secundaria en las zonas más pobres. De eso no se habla en la reforma educativa, y eso va a continuar porque la lógica es de dejarle la responsabilidad de la educación cada vez más a los padres de familia, a la comunidad, al municipio, y no. ¿Por qué? Pues porque el neoliberalismo implica que el Estado, no el debilitamiento del Estado, porque luego hemos tenido una falsa idea de que el neoliberalismo debilita el Estado. No, lo fortalece, pero solo para ayudar a hacer negocios. Reduce el papel del Estado para permitirle a Televisa, a Walmart, a todos estos que tengan buenas ganancias, y abandone completamente a la población a su suerte, y abandone su responsabilidad ambiental, y abandone su responsabilidad social, y abandone su responsabilidad en respecto a las necesidades sociales. Entonces, esa es la paradoja del neoliberalismo, que nos dicen a nosotros, no, es que el Estado debe dejar todo en manos del mercado, pero ¿qué pasa? Que en el mercado, ahí el Estado es muy activo, y ayuda y fortalece y rescata a las empresas y les da dinero, y no hasta ahora hicieron un anuncio hace 15 días de que ya no iba a vender dólares el gobierno para
que estaba vendiendo dólares para que no se devaluara la moneda, ¿no? Llevamos no sé cuántos años vendiendo fuertes cantidades comprando dólares para que no se devaluara la moneda. Y ahora ya supuestamente lo dejaron de hacer para evitar esto. Es una manera de subsidiar los negocios con nuestro dinero, porque lo que se invierte cada día o se invertía en eso es bastante dinero, no era poco. Entonces, esa es la paradoja. Entonces, cuando oigamos las reformas que vienen, pues siempre hay que pensar el lado a quién van a beneficiar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que plantear, y siempre pues documentarnos de que hay otras perspectivas, hay otras soluciones. Sí, depende. Aquí cuando se habla del debate, se dice, bueno, pues que hay muchos intereses y entonces pues nunca vamos a llegar a una conclusión. Pero yo creo que para el debate público, porque hay que hacer un debate con la gente, convencerlo de que lo que oye en televisión es la mitad de la verdad y que es una verdad interesada para que actúe de tal manera que favorezca los intereses de quienes son los dueños de esas televisoras y quienes ayudan en el poder. Tenemos que decirles que siempre tenemos que pensar, cuando hablamos de los problemas nacionales, desde la perspectiva de la gente. ¿Qué es lo que le conviene al pueblo de México? No que le conviene a las petroleras extranjeras, no que le conviene al gran capital mexicano, que por cierto también de mexicano solo tiene el nombre porque se dedica a esquilmarnos y a invertir en otros países para sacarle. Entonces, tenemos que ver desde esa perspectiva. Y si vemos desde esa perspectiva el Pacto por México y las reformas en puerta, pues, podremos decir que es un pacto contra México y que es una contrarreforma, o son contrarreformas a los derechos conquistados por el pueblo mexicano. Y que entonces tenemos que defender esos derechos y esta perspectiva desde la visión del pueblo de México. Y el proyecto alternativo de nación, que no es un proyecto acabado, pero de alguna manera delinea y dibuja una visión diferente de país, nos permite analizar cada uno de los temas y las reformas con una visión alternativa. Y bueno, yo decía de la educación, en ese proyecto educativo hay otras cosas que incluso ese proyecto de nación fue retomado por los redactores del Pacto por México o contra México, para que se escuchara igual, para que las palabras fueran las mismas, para que dijeran, no, pues estamos retomando las banderas de López Obrador, estamos retomando las banderas de la izquierda, y por eso tenemos aquí a los peseteros, a los del PRD, que antes eran del PST y regresaron a al redil pesetero, que ya no se nos olvidó, ¿verdad? Pero toda esa gente viene del PST, que fue un partido creado por Luis Echeverría, por el PRI, para ser una oposición funcional. Están regresando a su origen. Entonces, ese tipo de actitudes, pues lo que nos lleva es a pensar que tenemos que recuperar los temas para la sociedad. No podemos dejarles el debate a los medios de comunicación, no podemos dejarles el debate a la derecha, tenemos que tener elementos para discutir con los ciudadanos, para convencerlos de que esa es una perspectiva equivocada, y no solo es una perspectiva equivocada, es una perspectiva criminal. Porque nos van a llevar a la violencia. Ya estamos en la violencia, pero imaginen, agréguenle a esta violencia de seguridad y de destrucción de la convivencia social, la destrucción de cualquier perspectiva de futuro. ¿Qué va a hacer la gente? No se va a dejar, porque muchos ya no pueden migrar, ni a las ciudades ni a Estados Unidos. Y entonces, fenómenos como el de la policía comunitaria, pues van a proliferar, ¿verdad? Porque son las respuestas que la gente construye cuando el Estado abandona su responsabilidad. Y entonces, en lugar de que, por ejemplo, ahí hay que recuperar, pues, cuáles son los valores y la importancia de esas experiencias. Cuando son respuestas comunitarias, cuando son respuestas sociales, organizadas, hay que apoyarlas y promoverlas. Cuando son acciones desesperadas, cuando son acciones reactivas, pues hay que decir a la gente que hay que organizarse, que hay que seguir la lucha, pero no caer en la trampa de la violencia. Y entonces tenemos que ser muy claros frente a eso, tenemos que comunicárselo a la gente y decirle, ojo, lo que viene con esas reformas va a acabar con el país, pero no va a acabar con los mexicanos. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? Entonces, tenemos que ser conciencia de que somos la única oposición y que tenemos que trabajar para convencer a más ciudadanos a salir a la calle, a organizarse, y por el otro lado, que eso es también importante,
a aprender a resolver los problemas locales entre todos, que esa es también una herramienta que hemos dejado de lado, que no profundizamos, porque sí necesitamos que la gente entienda que la política no solo es un asunto de todos, sino que es la herramienta que nos permitiría influir en los problemas para cambiar nuestra circunstancia. Y cuando decimos política, no estamos hablando de la política tradicional de la que usa el IFE y de los partidos políticos, estamos hablando de la participación en los asuntos públicos, y este es un deber ciudadano. Hoy la humanidad está obligada a actuar para defender el planeta Tierra, para defender los derechos de la gente, porque el sistema neoliberal no solo está en México, está en todo el mundo, y está en un proceso de degradación y destrucción de la naturaleza y de las sociedades. Vean lo que dijo Rajoy en España. Vienen 3 años todavía peores que los que ha vivido España. Están en el 26% del desempleo. Aquí también estamos en un desempleo muy alto. Lo que pasa es que hay formas solidarias y redes sociales que permiten librarla en el mercado informal. En fin, aquí hay más de 30 millones de mexicanos que viven de trabajar en la calle. No sabemos de qué, pero trabajan en la calle vendiéndole a otros mexicanos que tienen un salario pequeño o miserable, pero formal, ¿no? Entonces, eso y la migración es lo que ha permitido que este país no estalle, pero los límites se alcanzan y cada vez se reduce el margen de que esto siga sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos que vernos en el espejo de otros países y cómo ese desmantelamiento, ese es el futuro que nos espera de continuar este modelo económico, ¿no? Un modelo económico que solo hoy, está claro, le está sirviendo al capital financiero especulativo. Por poner un ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, las 100 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, el año pasado tuvieron unas ganancias fabulosas de más de 10,000 millones de dólares. Me estoy quedando corto porque son 10 veces más, pero no quise decir una cifra más alta. Y no pagan 0 impuestos. De todas las operaciones, así en empresas no pagaron un solo impuesto. ¿Cómo es posible? Los trabajadores pagamos entre el 28 y 33% de nuestro salario, a veces hasta el 35% de nuestro salario como impuesto. Y ahora ni siquiera, ¿qué dijeron los empresarios esos de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, que tanto se llenan la boca de que paguen impuestos a los trabajadores, de que se haga la reforma laboral? No quieren pagar las cuotas al IMSS. Y entonces están protestando porque ya les quieren cobrar las cuotas al IMSS. Lo que sucede es que, como se está desmantelando el Estado Nacional, pues hasta a ellos les va a tocar pagar una parte, mínima, porque también tienen formas de evadir, pero están preparando las condiciones para la reforma energética, que ustedes saben perfectamente lo que va a representar, y como va a ser un 40% de ingresos menos, si se entrega el petróleo y el gas a las empresas extranjeras, pues alguien lo tiene que pagar, y están apretando tuercas por muchos lados para que esto ocurra. Evidentemente no pagarán IMSS las grandes empresas, sino las pequeñas, ¿verdad? Que es a donde van, a donde quieren cobrar, que son los que generan el empleo. O sea, entre el 70 y 75% de los trabajos o los empleos los generan las empresas pequeñas y medianas. Esas que no reciben apoyo, esas que pagan impuestos, esas que están jodidas igual que los trabajadores, porque sus márgenes de ganancia son pequeños. A esos son a los que están esquilmando, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esta alianza interclasista entre los sectores empresariales que sí están convencidos de defender el país, junto con los trabajadores, junto con los indígenas, junto con los sectores medios, porque todos estamos siendo afectados por la misma política. Vemos cómo, yo pongo el ejemplo de España, porque España estaba más jodido que nosotros hace apenas 20 años, y pasó de que estaba muy jodido a que estaba mucho más alto que nosotros, gracias a la economía especulativa, a Europa, etcétera. Y hoy otra vez va para abajo y va a acabar de abajo de nosotros, pero nosotros vamos también para abajo. Entonces tenemos que ver estos procesos de acumulación del capital como ciclos y en los cuales cada ciclo y cada apretón nos van reduciendo los derechos, nos van reduciendo los salarios, nos van reduciendo nuestra capacidad y nuestra calidad de vida. No podemos aceptarlo. Eso no es viable, no es democrático, ni siquiera es racional.
nos hablan de una racionalidad económica, pero en la vida, en el sentido profundo de lo que es vivir en el planeta Tierra, en las condiciones que vivimos, es irracional lo que están haciendo. Están acabando con el agua. Ya ven lo que dijo hasta de los invitados a la cruzada contra el hambre, PepsiCo y Nestlé. Ya sabemos para qué están en esa cruzada, ¿no? Para crear más obesidad, para sacar negocios del hambre de la gente y para privatizar lo que hay que privatizar. Ya lo dijo el presidente de la Nestlé la semana pasada. El agua no es un derecho, el agua debe ser un negocio, se debe privatizar y todos deben pagar por su uso. Eso declaró el socio de Rosario Robles y de Enrique Peña en su cruzada contra el hambre. Entonces, esa es la lógica en la que están instalados, no solo de comprar votos, sino de hacer negocios con la compra de votos, de hacer negocios con los derechos de la gente y hacer negocios con los recursos naturales del pueblo de México. Entonces, pues frente a esa realidad, pues sí hay una alternativa. Vemos cómo todos los días hay una lucha social, hay una expresión de inconformidad. Vemos a la gente que defiende el maíz contra los transgénicos, contra la siembra de productos que están destruyendo el campo mexicano y que van a destruir la biodiversidad. México es hoy uno de los 3 países más megadiversos del mundo. Aquí hay una riqueza impresionante y se la quieren robar. Ya han estado patentando toda el ADN, sustancias de microorganismos del desierto, de la selva, en fin, cosas que se dan aquí únicas y que ya están siendo patentadas en Estados Unidos para que no las podamos usar nosotros para beneficio de los mexicanos, sino tendríamos que pagar derechos a empresas privadas de insectos, plantas, animales, etcétera, que son endémicos de México. ¿Por qué? Pues porque aquí se está desmantelando la investigación pública, se está desmantelando las universidades públicas, se están reduciendo los salarios de los trabajadores y los profesores de las universidades también, y se está reduciendo la matrícula, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un país necesita profesionistas, pero de 110,000 que presentaron un examen hace un mes, apenas el 9% pudo ingresar? Y esos 100,000 que quedaron fuera, ¿dónde van? No hay respuesta. Nosotros no podemos seguir aceptando que esta lógica comercial, esta lógica mercantilista, esta lógica de que nos quieren convencer de que cada ser humano tiene un interés egoísta en sí mismo y que ese es lo que rige la sociedad. Que todos somos tan egoístas que no hay manera de hacer nada colectivo, no hay manera de reconocer ningún derecho social, no hay manera de que haya una democracia de base, porque como somos tan egoístas, tiene que haber un policía, un ejército, alguien que nos vigile y que además nos vigile de que nos dejemos, porque a final de cuentas a los que no vigilan y que les permiten todo es a los grandes empresarios, ¿no? Que violan leyes y violan derechos a gusto, ¿no? Sin ninguna consecuencia. Entonces, tenemos que ir hacia eso, hacia la capacidad de responder y defender nuestro territorio. Y bueno, yo solo diría que tenemos herramientas. Uno, el proyecto alternativo de nación, que ya no expuse, ya no voy a exponer más exhaustivamente, pero que ustedes saben que son los 10 puntos, que tiene reflexiones y propuestas en cada uno de los principales temas del país. Pues podemos recurrir a él en la próxima semana. Ya en la página Nueva Morena se va a poner en línea el libro completo, porque ya como terminaron los derechos que estaban cedidos a la editorial, se va a poner a disposición de todos el libro completo, pero eso es como un elemento para iniciar la discusión, para tener herramientas para el debate público, y tenemos que tenernos, por otro lado, pues estar pendientes de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque no podemos permitir que se instale la criminalización de los movimientos sociales, o sea que toda persona que lucha por sus derechos es un delincuente en potencia. Entonces no podemos permitir que eso ocurra, pero tampoco podemos permitir que quienes luchan favorezcan ese camino, ¿verdad? Que agarren y digan, no, es que como yo soy muy radical voy a romper vidrios de Walmart, y como yo soy muy radical voy a acabar con las franquicias de McDonald's, y me voy a ir y con los Oxxo. ¿Y eso qué? Eso no cambia nada. Esa rabia solo es una expresión de desquite, pero ese resentimiento expresado así no lleva a nada. Es más,
lleva al reforzamiento del discurso del gobierno, lleva al reforzamiento del discurso del miedo, lleva a que la gente se guarde en su casa. Y no, queremos que la gente salga a la calle, le ganemos la batalla a la inseguridad, le ganemos la batalla al autoritarismo, le ganemos la batalla a la destrucción de la naturaleza y de nuestros derechos. Entonces, y no hay de otra, hay que salir y hay que defendernos. Entonces, en esa perspectiva, pues lo que tenemos que tener muy presentes es que, pues parece que es un poco fuerte decirlo, pero está en nuestras manos la defensa del país. Y eso dice muchas cosas. A lo mejor no tenemos toda la experiencia y a lo mejor ya en muchos casos ni la fuerza, ¿no? Porque pues ya hemos dado mucho por el trabajo y todo. Y creo que necesitamos también unir fuerzas, convencer a otros para ser más fuertes. Y sobre todo, decirles a los jóvenes, convencerlos a los jóvenes que están conscientes, que ya despertaron, pues que hay que organizarse, que hay que estar juntos. Pero ni modo, no tenemos otra opción que trabajar y luchar. Y que lo que no hagamos nosotros, nadie lo va a hacer. Y lo que no hagamos nosotros, pues ahora sí que, pues vamos a dejar la carga a las futuras generaciones. Pero siempre pensando que hay muchos mexicanos que están muy claros de que esto es así y no se van a dejar. Entonces, mientras más seamos, es más fuerza y menos violencia. Y eso lo hemos demostrado. Y porque además somos más que ellos. O sea, ¿cómo es posible? Si somos más, podremos encontrar vías políticas para hacer valer nuestra opinión, para hacer valer nuestros intereses y sobre todo para defender al país, ¿no? Entonces, ese es lo que yo creo que frente a estas reformas que vienen, pues que no es otra cosa que pues completar el ciclo de destrucción de México, ¿no? Entonces, son reformas decididas en Estados Unidos, decididas por los organismos internacionales y que, bueno, pues no se van a tentar el corazón porque los mexicanos van a ver afectados sus derechos, ¿verdad? Y van a ver destruido su territorio. Entonces, pues no hay de otra, las circunstancias está así. También tenemos que tener en cuenta que no somos pocos. Hay 16 millones de mexicanos que el año pasado apostaron, votaron, se pronunciaron por un cambio hacia la izquierda. No todos esos 16 millones van a luchar, pero una buena parte de esa gente está dispuesta a escuchar y hacer algo por su país. Y hay que ir por ellos. Hay que decirle que es el momento de que si ellos ya están convencidos de que se necesita un cambio, pues el voto no basta, que hay que organizarse y que hay que luchar. Y que es el momento porque lo platicábamos ayer con un grupo de legisladores. Hoy Morena y los movimientos sociales que se están expresando en defensa de sus derechos es la única oposición. Y está en nuestras manos pues hacer algo. Y es una responsabilidad y no podemos eludirla y tenemos que hacerla consciente, ¿no? Entonces, vamos a intentar pues hacer estrategias para ser solidarios, para participar en las movilizaciones. Para aquellos que no lo saben, pues en Guerrero estamos participando, no en la destrucción de los locales, ¿verdad? Estamos participando en movilizaciones y en el apoyo a los maestros y a la policía comunitaria, y en otros lugares también se está participando en movimientos contra la destrucción de la naturaleza, contra las mineras depredadoras, contra la apropiación privada de Coca-Cola, Nestlé, del agua, o contra la destrucción del ala en la laguna. En fin, hay compañeros que están defendiendo en muchos lugares de México, que son de Morena, que están con la camiseta de Morena construyendo un partido democrático ciudadano de nuevo tipo, y al mismo tiempo están haciendo la lucha cotidiana en sus lugares para defender los derechos sociales, para defender los derechos de la naturaleza y para establecer bases, condiciones para un cambio democrático. Y esas bases tienen una palabra: poder popular. O sea, necesitamos construir un poder de la gente. Y no estar esperando a que aquí haya una reforma política del Distrito Federal que reconozca que existe un piso que es el poder de la gente. No, aquí ya tenemos
aquí tenemos un pendiente, los capitalinos, que tenemos que llevar adelante, que es la segunda reforma democrática en el Distrito Federal. Ellos están discutiendo si le reconocen los derechos iguales a los capitalinos. Nosotros tenemos que ir a que nos reconozcan a los ciudadanos el derecho de gobernar. Y que quien está en el gobierno tiene que obedecer lo que la sociedad necesita y mandata. Y no que nos llevemos la sorpresa de que toman decisiones a nuestras espaldas, ¿verdad? Como ya hemos sabido de algunas, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, porque si no ocurre eso, va a regresar el PRI. Si no profundizamos la democracia en esta ciudad, si no hacemos que los gobernantes, que los delegados, que el jefe de gobierno, que los legisladores rindan cuentas, el desgaste de la administración va a llevar al regreso y el PAN pues no tiene futuro, pero el regreso del PRI, que ya están trabajando, que ya están con sus programas sociales, compravotos por toda la ciudad. Entonces tenemos que hacernos conscientes de eso, porque si les dejamos la mano a los políticos tradicionales, a los partidos tradicionales, ya sabemos para dónde van, son capaces de pactar la entrega de la ciudad a cambio de prebendas. Perdón, hay que decir las cosas como son. Entonces hay que decir y dejar claro a la gente que si queremos que esta ciudad continúe siendo una isla bueno, obviamente no una isla, pero que continúe por el camino de un gobierno progresista, de reconocer los derechos sociales, de ampliar sus canales democráticos, pues tenemos que hacernos cargo de la ciudad también. Y no hay de otra, porque si no, queda poco tiempo. Y tenemos que fortalecer la capacidad social, tenemos que acabar con el clientelismo, tenemos que acabar con los procedimientos, esos heredados del PRI, eso que de repente cada político tiene en su ADN como en potencia un priista escondido, ¿no? Entonces tenemos que combatir esa cultura política priista porque nacimos con ella y la hemos vivido toda la vida. Entonces tenemos que cambiar esa lógica y lograr que la gente pueda gestionar y resolver sus propios problemas frente a la autoridad. Tenemos que acabar con la representacionitis, es decir, puede haber compañeros que estén comisionados con esa tarea, pero no que se eternicen en esa tarea y que a partir de ello hagan una vida política para favorecer su propio proceso personal y familiar, ¿no? Entonces, más bien, la invitación es que frente a los riesgos que vienen y frente a las amenazas que se ciernen sobre pues todas las conquistas, y si no vemos el conflicto que hay en la UNAM sobre el contexto que hay de amenaza sobre la educación pública, pues no entendemos qué está pasando. Hay una amenaza contra la UNAM, hay sectores del país que quieren destruir la universidad. Entonces, que ojalá que quienes, entre comillas, defienden esa universidad, pues no les hagan el juego de golpear a la universidad. Sí de que defender la democracia, sí de defender los cambios con la participación de la comunidad universitaria, pero no vulnerarla al grado de que la ponga en manos de la derecha y de la derecha empresarial. Porque ya está ocurriendo, ya hay contratos de empresas privadas en la universidad que están condicionando la investigación, que están condicionando el destino de los recursos y la formación. Y ya no hablo de las petroleras extranjeras que tienen contratos en la UNAM, porque cuando se sepa, la gente se va a enojar. Porque hay contratos ya de empresas que quieren, que ya están los proyectos, ni siquiera están esperando la reforma, ya están los proyectos de cómo van a hacer las explotaciones en aguas profundas, en el territorio, para gas, Shell y todo eso, y están usando las universidades mexicanas como plataforma. Entonces, nosotros tenemos que advertir eso y aprender y conocer qué está sucediendo para detenerlo a tiempo. Entonces, pues no hay de otra, ahora sí que aquí nos tocó vivir y ese es el reto que nos tocó enfrentar y pues ni modo, ahora que se va a celebrar, con eso va a terminar, ahora que se celebra, que son los 150 años de la batalla del 5 de mayo, pues piensen que cuando esa gente, la batalla del 5 de mayo en Puebla fue muy importante, pero fue más importante, más que lo militar, lo psicológico. Porque cuando de Zacatecas, de Jalisco, de Nuevo León, mandaron gente para combatir, mandaron batallones,
O sea, ya sabía que esa batalla venía, que los franceses iban a tomar Puebla y que había que pelear Puebla porque esa era la batalla decisiva del país. Y entonces, imagínense cuando grupos de mexicanos se juntaron a mandar gente a Puebla, con la conciencia de que iban a combatir al ejército más poderoso del planeta en ese momento, sin armas o con escaso armamento y escaso entrenamiento. Y a pesar de eso, la gente más pobre, porque esa fue una batalla, ya ni nos acordamos, pues esa batalla fue casa por casa. Esa batalla fue como se dio en Fallujah, en Irak. O sea, la gente se defendió, incluso volaron manzanas completas porque no había manera en que pasaran los franceses, y volaron con cañones manzanas enteras de la ciudad para acabar con esa resistencia. Pues, a pesar de todo eso, los mal vestidos, mal armados y pobremente alimentados tropas mexicanas vencieron a los franceses. Hay unos testimonios de los oficiales franceses de cómo cuando detienen, porque hubo varios momentos, pero cuando se rinde la plaza del centro de Puebla, cuando ven quiénes son, que llevaban ya 3 semanas resistiendo, y ven al general Andrajoso, que ya ni zapatos tenía, porque ya no habían comido en no sé cuántos días, tenían apenas apenas les tapaban unos trapos, porque ni siquiera podía decirse que era ropa, no tenían ya balas, estaban prácticamente parecían un ejército bueno, no un ejército, sino más bien parecían de un hospicio de gente tirada a la mano de Dios, que dicen, y estos son los que nos estaban impidiendo tomar la ciudad, no lo podían creer. Y entonces hay que recordar esos momentos, porque aún en las peores condiciones, siempre ha habido mexicanos que lo han dado todo para defender esta tierra, para defender los derechos de la gente, y que han hecho posible que México siga siendo México. Hoy estamos en un momento como ese. Entonces hay que decírselo a la gente, que no es una frase demagógica, o no es una frase para la publicidad electoral, o que no es una frase de propaganda política, es una realidad. Pero hay que decirlo abiertamente y hay que insistir en ello, porque los medios de comunicación nos están distrayendo todo el tiempo con su propia agenda, con sus propios temas, vulnerando nuestra propia confianza como ciudadanos, vulnerando nuestra propia confianza en el país, diciéndonos que esto no sirve para nada y que lo mejor es que nos entreguemos a los brazos del imperio, ¿no? Que eso es, a final de cuentas, lo que hoy los intelectuales al servicio del régimen están diciendo. México ya no tiene viabilidad, pues entreguémonos al imperio, ¿no? Pues ya no sabemos cuál imperio, porque los chinos también, pues que serán el imperio del siglo XXI, pues ya no sabemos a cuál, ¿verdad? Porque el que tenemos en el norte también está en crisis, ya no produce lo que necesita, ya no tiene una fuerza industrial que tenía, ¿no? Entonces, también apostarle por eso, pues tampoco es tan seguro, ¿no? Incluso para las élites, ¿no? Entonces, pues yo les quería comentar esto, pues ahora sí que les pido disculpas por haber llegado un poco retrasado, pero bueno, pues lo importante es comentar esto y hacer ver que pues necesitamos trabajar mucho más y tenemos que dejarnos tanto de grillas, de chismes y de cosas que pues sí están sabrosas, pero no es el centro. El centro hoy es quién es el enemigo del pueblo de México, y hay que ir juntos todos sobre él, porque ellos vienen sobre nosotros. Entonces, lo que nos estamos peleando con el vecino, el amigo, el que no me gusta cómo habla porque no sé qué, pues ya nos pasaron encima. Entonces, no. Y que si quedó en el comité delegacional, no sé quién, que no. Compañeros, es lo de menos, se acaba en 3 años. Es un cargo, hay que vigilar que lo hagan bien. Pues ya fueron elegidos, pues vamos a lo que sigue, que es la organización de base. Y si tenemos una organización de base, ya no van a ocurrir los vicios, los problemas y ni las grillas. Entonces, necesitamos fortalecer la organización de base y la capacidad de movilización. Porque también tenemos que tomar en cuenta y hacer conciencia de que necesitamos más fuerza. Si creen que vamos a detener lo del petróleo con una movilización como la del 18 de marzo, perdón, pero pues ahí no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos una fuerza que detenga, que frene a la oligarquía y a Peña Nieto. Con 10,000 no vamos a ir muy lejos. Entonces necesitamos fortalecer nuestra capacidad y de compromiso y de movilización. Y esa no nace de los grupos corporativos ni del dinero, nace de la conciencia y de la organización. Entonces, si estamos
digamos, en esta crítica a las viejas formas de la política, a la compra del voto, al corporativismo, pues tenemos que demostrar que hay otro camino. Y ese otro camino pues es la democracia de base y es el fortalecimiento de los organismos y los comités desde la base y la participación activa en la vida cotidiana. Entonces, si eso no lo logramos, pues le estamos cediendo el espacio a la compra del voto, al priismo como cultura política que comparten todos los partidos, y ahora que bueno, pues ya qué bueno que se descaran firmando todos un acuerdo contra México, porque pues así nos facilita también el camino, ¿no? Ellos se fortalecen aparentemente, pero también facilitan que la gente entienda quién es el adversario, el enemigo del país y quién está trabajando para defender a México. Y bueno, pues esta es la reflexión y bueno, pues gracias. Bueno, primero que nada, pues una felicitación aquí al Buzón Ciudadano, ¿no? Pues 300 jornadas no es fácil, creo que es importante. Yo cuando hice el comentario no era cuestionando aquí, al contrario, me parece importante ocupar la plaza, el espacio público y hablar de esos temas. Pero también señalé que es insuficiente, que hay que ir a la otra parte, ¿no? Que es a organizar a la gente, a convencerla de que es importante la organización y que ella se haga cargo de su defensa. Aquí se trata de aprender los derechos, conocer nuestros derechos y aprender a ejercerlos. Porque no hay derecho, si no se ejercen los derechos no existen. Entonces, esa es la ruta que Morena debe seguir. Aprender juntos cuáles son nuestros derechos y cómo los vamos a ejercer. Y eso, pues eso depende de nuestra capacidad y nuestra imaginación, como diría Julio Adrián. Empezaría yo respondiendo el tema de, bueno, está el proyecto de nación, que es una propuesta de país de los principales temas. ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se hace realidad? Incluso cuando estaba en el proceso electoral, se planteaba que el cambio, pues no bastaba con que el cambio fuera de gobierno, ¿verdad? Que hubiera un gobierno que, digamos, sensible, comprometido con el pueblo mexicano, que hiciera, digamos, las cosas bien y a favor del pueblo mexicano. Que no bastaba, que necesitábamos que la gente se organizaba abajo para llevar a cabo el cambio. Igual, de esta misma forma, hay que pensar que el proyecto de nación es un gran dibujo, un lienzo, que son grandes trazos y que hace falta ponerle el color y ponerle los detalles, y esos detalles se los tenemos que poner entre todos. Y así es como se puede construir un país desde abajo. Ahí están las grandes ideas, están las propuestas, está la gente que conoce los temas, pero ¿qué se requiere? La conexión con la gente que vive los problemas, para construir las soluciones. Entonces, ese canal está abierto. Seguimos viéndolos aquí, en otros estados, donde se le requiera, la gente que redactó el proyecto de Alternativo de Nación está en la disposición, está trabajando y está yendo a los lugares a hablar con la gente para seguir desarrollando la reflexión sobre esos temas. ¿Qué es lo que falta? Pues falta que los ciudadanos decidamos intervenir en los problemas que tenemos. Y si decidimos intervenir en los problemas que padecemos, pues entonces hay que pensar cuáles son las mejores formas de organizarse para resolver esos problemas y cómo convocamos a otros ciudadanos a llevarlos a cabo, a hacer ese trabajo. Y eso es lo que falta, porque estos proyectos nacionales solo se va a llenar con proyectos regionales, con proyectos locales. Y me voy más lejos. El cambio de país, el cambio de sociedad que necesitamos, solo va a ser posible si lo comenzamos a hacer desde las regiones, desde las localidades. Porque de poco va a servir tener gobiernos si no estamos organizados. Porque ya los gobiernos mismos no tienen la fuerza suficiente, están doblegados por el sistema financiero internacional, pueden ser doblegados por los organismos internacionales, por las presiones de las grandes empresas, pueden sacar sus capitales. Si la gente no está organizada, nos quiebran. Entonces necesitamos la organización para cualquier proyecto de cambio, y entonces, en particular, ¿cómo comenzamos a hacer ese cambio? Pues haciéndonos cargo de los problemas que vivimos cotidianamente y enseñar a la gente la ruta de que la solución a esos problemas está en la organización. Sí está en el conocimiento de los problemas, en saber cuáles son los orígenes y cuáles pueden ser las posibles soluciones, pero es insuficiente. Necesitamos desarrollar la organización para llevar a cabo esas soluciones. Evidentemente,
Si yo decía hace rato, poder social, poder popular, pues si no tenemos aquí, para irnos más lejos, aquí en la delegación Benito Juárez, a los ciudadanos organizados de todos los colores, de todas las religiones, pero que tenemos los mismos problemas, y que le estamos exigiendo al delegado que deje de vender permisos para edificios que están acabando con los servicios públicos, porque aquí no hay, el agua es limitada. Si siguen construyendo edificios como los que están construyendo, ya no va a alcanzar el agua, porque es más, se está reduciendo incluso el caudal del Cutzamala. Hay una política federal y una política del Estado de México de reducir el caudal a la Ciudad de México. Entonces, obviamente, no solo hay menos disponibilidad de agua, sino que si hay más construcciones de ese tipo aquí, va a haber menos posibilidad de agua. Entonces, eso hay que decir a la gente. Entonces, ¿cómo podemos impedir que estos desarrollos urbanos, que además tienen nombre y apellido, son las mismas empresas en el Estado de México que aquí, que están haciendo negocios? Entonces, pongámosles un alto, pero esto tiene que ser la organización ciudadana. Igual los problemas de seguridad, de salud, de educación, pues tenemos que buscar la manera. Y pensando que tenemos las herramientas del proyecto de nación que nos permiten imaginar salidas distintas, nuevas, siempre favorables a la gente frente a cualquier problema. Y esa es la virtud y además, digamos, el papel del proyecto de nación que le permite a los ciudadanos poder tener herramientas para la transformación concreta, cotidiana y desde la base, ¿no? Y la posibilidad de que todo esto pueda trabajarse con quienes lo hicieron, pues está abierta porque se está haciendo ya, ya desde hoy, hay mucha gente que está trabajando, ¿no? Incluso me voy más lejos. Hay lugares donde Morena ha podido, con la fuerza de los pueblos organizados, sacar a las mineras. Pongo el ejemplo de la Sierra Norte de Puebla. Ahí hay proyecto alternativo. Ahí la gente está organizando su propia economía. No necesita de Walmart, no necesita de subsidios del gobierno, no necesita de Cruzada Nacional contra el Hambre. Y es la gente de Morena que se está organizando, que ya viene organizada, y que se está profundizando esa organización, extendiendo esa organización a otros municipios, a otros pueblos, y se está haciendo cargo de la producción, se está haciendo cargo de la educación, se está haciendo cargo de la salud, se está haciendo cargo de la seguridad, y ahí no hay narcotráfico. Y ni siquiera hay gente armada. No hay policía comunitaria, ahí la gente está tan organizada que no necesita ni policía. Entonces, es la fuerza de los ciudadanos, la confianza de los ciudadanos, el fortalecimiento del tejido social, lo que construye soluciones democráticas y adecuadas a la gente. No es los grandes proyectos desde arriba, porque esos también son limitados y son vulnerables. Entonces, la clave de todo esto es que la gente se organice. ¿Cómo va a construir las rutas para ver cómo va a procesar la basura? ¿Cómo va a enfrentar? Eso se puede, hay gente capaz aquí mismo, hay profesionistas, hay relaciones con gente que son profesionales en los temas que pueden ayudar a construir el conocimiento para hacer las alternativas. Pero de nada sirve tener esa gente y esos conocimientos si no hay organización. Entonces la clave del proyecto alternativo para hacerlo posible es que la gente esté organizada. Si no hubiera organización, pues perdón, no hubiera ni independencia. La independencia de México se hizo, pues claro, por el ejemplo del cura Hidalgo, de Morelos, etcétera. Pero si no hubiera sido por los guerrerenses organizados en sus pueblos, que sacaron a los españoles y no les permitieron el retorno, aún en la derrota militar, no hubiera habido independencia. Y como comenzó la independencia, no fue el decreto constitucional que nos hizo libres y soberanos. Fue que los pueblos dijeron, somos libres y soberanos. Y a partir del ejemplo de Tecpan de Galeana, comenzó a liberarse todo el país. Tecpan de Galeana dijo aquí, somos libres soberanos y somos el primer municipio libre de América, no solo de México. Esa es la ruta. Cuando la gente se organiza y es capaz de poder decidir sobre su futuro y sobre su presente, estamos haciendo el cambio. Entonces hay que recordar que en la historia ya ha ocurrido. Entonces hay que seguir, aprender de la historia también para estos propósitos. Sobre la reforma financiera, bueno, se supone que la reforma financiera ya no la presentó Peña, ¿verdad? Porque están con que si sí o si no, si Barbosa quiere más dinero, quiere otras conquistas de su pacto, que si el señor Zambrano ahora quiere ser el policía de la nación, y si el señor Graco Ramírez ya se equivocó con qué voto llegó en Morelos al poder y ahora quiere echarle a la policía a los maestros, en fin, todo este transvestismo político,
está ocurriendo en relación al Pacto por México y puso en entredicho la reforma financiera. Sin embargo, sí hubo unas decisiones administrativas que afectan a los bancos y que es todos estos procedimientos para facilitar el crédito, se hicieron cambios a la ley y ahora sí van a supuestamente bajar las tasas de interés y facilitar las formas de pago, pero lo que los bancos quieren pues es mayores posibilidades de poder cobrar la cartera vencida. Es decir, que quien deje de pagar sea criminalizado y lo obliguen a incluso entregar su propiedad. En España ya ocurre así. En España hay un problemón porque allá, si uno debe una hipoteca, te quitan la casa, pero sigues debiendo la misma hipoteca. La casa no es parte del crédito. O sea, tú pierdes la casa, pero sigues debiendo lo mismo. A eso quieren llegar aquí. Entonces también tenemos que tener en cuenta que hay que defender los derechos de los consumidores y de quienes hacen uso de la banca. Porque aquí la banca no presta, porque aquí recibe cada año el presupuesto público destina alrededor de 30,000 millones de pesos para pagar la deuda de los bancos del 95, 96 y luego el FOBAPROA, que fue la legalización, pero seguimos pagando, bueno, claro, vamos a seguir pagando durante 70 años. Pero cada año hay 30,000 millones de pesos, algo así como 2,900 millones de dólares que se les entregan en efectivo a los bancos y que es una ganancia directa, no pagan impuestos, no pagan nada, se la llevan directo a sus países. ¿Para qué prestan? Si igual que las petroleras, igual que todos, aquí se llevan todo y no pagan nada. Ese es el modelo de negocios que está ofertando el gobierno federal. Para eso pusieron a un economista en relaciones exteriores y no a un diplomático. Pues ¿para qué? Si lo que quieren es poner en venta el país, pues pongan a uno que sepa de los negocios, ¿verdad? Y que entregue la cartera. Bueno, ante la avalancha de información, Morena, ¿qué canales tiene? Pues bueno, Morena tiene Regeneración, tiene la página de Regeneración, tiene hoy una nueva página que se llama Voy con Morena, que es la página oficial del Comité Ejecutivo Nacional, y tiene morena.si, digamos, como páginas oficiales. A partir de esas plataformas es como se hace llegar la información. La labor, la tarea de los militantes de la dirección es acudir a esas páginas, bajar la información y socializarla, porque sabemos que no todo México es Telcel, ni todo México está conectado, no todos tienen Twitter, y que es una minoría muy activa, muy importante, pero es una minoría la que está conectada a la red. Por eso una de las demandas y las exigencias de Morena ha sido el Internet gratuito, el Internet como un derecho ciudadano, porque estar conectado o no, pues ya implica una desigualdad, ¿no? Que entonces, ¿dónde están las posturas de Morena? Pues hay comunicados del Comité Ejecutivo Nacional, del propio Andrés Manuel, aludiendo a los temas de la coyuntura, de los temas ahora, de lo que está sucediendo, de las decisiones que están tomando, desde la reforma educativa hasta la protesta de los maestros, desde temas ambientales, temas de luchas sociales, de apoyo a quienes están luchando, pues están ahí hay un compañero que ustedes conocen que ha venido muchas veces aquí, Jesús Martín del Campo. Él está permanentemente, su tarea es estar permanente con los movimientos, en particular con los maestros, para hacer este puente con Morena. Si no lo saben, porque los medios lo ocultan, pues en Guerrero, compañeros, Morena está movilizado con los maestros, en las comunidades. Entonces, donde hay lucha, Morena está. Que no salgan con la bandera de Morena y nos llegan a decir a los del DF, oigan, aquí está Morena, pues compañeros, también hay estrategias de lucha que permiten que un partido no se monte en los movimientos sociales, pero no deje de luchar. Y entonces ahí somos Morena, pero somos ciudadanos, y somos campesinos, y somos indígenas, somos maestros, o somos estudiantes, pero no sacamos la bandera de Morena para decir esto es de Morena. No nos interesa ser solidarios y fortalecer las luchas sociales. Y plantear que hay una ruta de organización para la transformación nacional que es Morena. Pero nosotros somos muy respetuosos de los movimientos. Los partidos deben de aprender de la sociedad, no la sociedad debe depender de los partidos. Y ahí Morena tiene que aprender esa ruta y por eso tiene que ser muy respetuoso de los movimientos. No quiere decir que sea indiferente, no quiere decir que deje a los movimientos a su suerte.
es solidario, pero también es respetuoso de las decisiones que se toman. Por lo tanto, Morena pues también tiene, digamos, la potestad de participar o no en ciertas acciones que convengan o no convengan al movimiento. Y nosotros somos un movimiento pacífico. No vamos a participar en acciones violentas. De antemano se los decimos. ¿Por qué? Porque estamos en la construcción de un movimiento nacional, ciudadano, y para nosotros el carácter pacífico no es un dogma. Claro, si vienen a invadirnos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a usar lo que tengamos en las manos para impedir que este país lo domine una potencia extranjera. Pero eso es una cosa distinta a decidir una ruta de transformación pacífica para ayudar a que la gente tenga confianza en sí misma y se organice. Porque ahí está la fuerza, no en el uso de la fuerza para hacer valer los derechos, no, en la organización, en el número, en la capacidad que tiene el pueblo para mostrar su fuerza. Y esa es la apuesta de Morena. Y bueno, el tema de las playas, pues miren, ya las playas están vendidas, la frontera está vendida. ¿Qué es lo que están haciendo con esta ley? Legalizar, porque hoy tienen que usar un eufemismo que es un fideicomiso. Un extranjero tiene que asociarse a un mexicano, o a una empresa mexicana, o a un funcionario mexicano, que es más bien, hay que decirlo así, para comprar un pedazo de playa, para incluso en algunas regiones donde el cuerpo de agua, por ejemplo en Chapala, que es un cuerpo de agua importante, se rige bajo leyes federales. Tampoco pueden comprar las orillas del lago, pero tienen, ahí está todos los jubilados norteamericanos, estadounidenses, tienen alrededor comprado todos los terrenos. Ahorita son fideicomisos. Lo que está presionando los Estados Unidos y los extranjeros es que ellos ya sean dueños plenos de ese territorio. Pero nadie se acuerda que esas leyes tienen un origen histórico. No se les ha permitido legalizar eso porque sabemos que en otros momentos de la historia, quienes extranjeros tenían uso de las playas o de las fronteras, que traicionaban, o bueno, claro, que no estaban, digamos, traicionando el interés nacional, usaban esa tierra para permitir que una fuerza de ocupación o una fuerza extranjera sirviera ese territorio contra la nación. Por eso tomó esa decisión de no permitir que esas fronteras marítimas o las fronteras terrestres se entregaran a manos extranjeras, para impedir que esas se utilizaran contra el interés nacional. Pero bueno, estamos en eso. ¿Y quién está detrás de eso? Pues compañeros, están detrás de eso los funcionarios, los gobernadores que están en ese negocio. El gobernador de Veracruz, el gobernador de Quintana Roo, el de Yucatán, el de Campeche, el exgobernador de Sonora, que se llama Manlio Fabio Beltrones, ¿verdad? No solo es policía y vendepatrias, también tiene ahí un gran negocio en Puerto Peñasco, y él tenía el compromiso, porque esa ley la propuso Beltrones. El compromiso de Beltrones es con esas empresas que ya compraron todo Puerto Peñasco, toda esa parte del Mar de Cortés, en la parte de arriba en Sonora. Él ya tenía el compromiso de darles la certeza jurídica. Era la cuarta vez que presentaba la iniciativa de ley Beltrones. La presentó 2 veces en el Senado, ya la había presentado en la Cámara de Diputados, y ahora encontró las condiciones propicias para hacer esta ley, que es de entrega del territorio en las playas y en las fronteras. Entonces pongamos el nombre y apellido. Todas estas leyes tienen dedicatoria a negocios y a empresas, ¿no? Y entonces, pues lo único que podemos esperar es lo peor. Porque decía, si no estaban legalizados, si ya ocurría el saqueo, ahora que se legaliza, pues ya ni van a respetar los manglares, ni siquiera los cuerpos de agua que luego impiden ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues nada más terminar diciendo que tenemos que, en esta ciudad, ya tenemos derechos sociales, hay algunos derechos universales, tenemos que ir por el resto. Tenemos que ir por el resto, que sea ley, que la educación sea gratuita en esta ciudad, y tenemos que crear las condiciones para que se les pague bien a los maestros. Tenemos una responsabilidad en esta ciudad, porque sí tenemos una responsabilidad con el país, pero aquí gobernamos nosotros. Entonces, tenemos que ir a que los cambios ya se hagan en esta ciudad y no permitamos
que se haya un retroceso por la puerta trasera con el pretexto del reajuste económico, del reajuste del presupuesto y porque no hay condiciones, porque aquí le conviene al PRI federal, a Peña, que no avance la ciudad, porque si avanza la ciudad le sube el moñito para poder presumir sus programas. Entonces, si aquí hay cambios hacia la democratización de la ciudad, estamos presionando para que haya democratización del país, porque no deja de ser aquí el centro de la nación, no deja de tener repercusión nacional e incluso internacional. Entonces, la responsabilidad que tenemos los capitalinos es doble. Tenemos que defender nuestro país, pero tenemos que transformar democráticamente la ciudad. Y eso ya no nos podemos quedar parados. ¿Por qué? Porque el tiempo también se agota. Las oportunidades se pasan. Y si no lo hacemos ahora, pues lo tendremos que hacer frente a un gobierno de otro partido, porque si esto no cambia, pues ya está preparado el terreno y ellos se están preparando, van a meter muchos recursos a la Ciudad de México para comprar el voto de mucha gente. Entonces tenemos poco tiempo para llevar a cabo estas reformas, este cambio, y ahora que se discute la reforma política en el Distrito Federal, tenemos que poner el cuarto piso de gobierno, que es el gobierno ciudadano. Tenemos que hacer que esa figura exista y que podamos tener un control sobre los gobernantes. Si ese paso lo damos, vamos a darle una fuerza inusitada a toda esta construcción ciudadana que ha durado muchos años en la Ciudad de México. Pero que la gente dice, bueno, como todo depende de las relaciones, todo depende de quién gobierna, todo depende de quién gestiona, pues está ahora sí que en alfileres. Si se quita eso, pues entonces se pierden esos derechos. Entonces tenemos que profundizar la democratización de la ciudad y lograr que aquí haya ciudadanos con las herramientas metodológicas, las herramientas de conocimiento y el apoyo social de la gente para hacer los cambios. Y ahí sí no se necesitan ni los partidos. Por eso les da tanto miedo a los partidos este tipo de pláticas, este tipo de proyectos, porque ya no los necesitamos. O sea, sí, qué bueno que haya quien dispute el poder y que entonces, pero que lo haga bajo los principios y las necesidades de la gente. Y entonces hay que cambiar, hay que invertir la ecuación y que mejor lo cumpla, no importa qué signo sea, pues al final de cuentas, si el poder lo tiene la gente, pues no importa quién esté arriba. Entonces tenemos que ir a construir ese poder ciudadano. Y en eso nos van a ayudar muchos compañeros. Esos que se han desencantado del PAN, esos que no creen en el PRI, también esos los necesitamos para hacer este proceso. Entonces, no nos cerremos. Morena está pensando en el país. Morena está pensando en todos los mexicanos. No está pensando solo en los que son de Morena, ni solo en las autoridades que son cercanas, sino tenemos que ir a una política de construcción de un gran movimiento nacional y de cambiar la correlación de fuerzas. Hoy en esta ciudad es posible, y entonces no nos podemos estar quejando o esperando y como no se ganó el gobierno federal, esperemos hasta el 2000 o hasta el año 3000 o no sé, el año que quieran, y entonces para hacer algo. No. Tenemos una responsabilidad, porque el hecho de que aquí haya un gobierno de izquierda ha sido producto de la lucha social. Entonces no podemos dejar trunca ese proceso, porque puede quedar trunco. Si lo dejamos en manos de las élites, va a quedar trunco. Porque ellos no quieren soltar el poder y quieren seguir viviendo del poder y de los negocios. Entonces es la hora de los ciudadanos. Y entonces, como es la hora de los ciudadanos, Morena y todos nosotros tenemos que abocarnos al trabajo de construcción de comités y de formas de organización asamblearias y comunitarias desde la base con los ciudadanos para lograr hacer los cambios. Esa es la fuerza que nos permitirá hacer los cambios concretos y que nos permitirá en el mediano plazo también hacer los cambios nacionales. Entonces, pues esa es la ruta y muchas gracias y disculpen que ya me colgué. Gracias.